Buenas, mi nombre es Kelvin Gil y hoy voy a hablar sobre el ferrocarril de Panamá y su relación con la fiebre del oro. Pero, para entender su importancia, primero debemos retroceder en el tiempo y analizar un poco cómo el transitismo convirtió a Panamá en un punto estratégico desde la época colonial. Panamá no se hizo importante por la cantidad de recursos que tenía, sino por la posición geográfica que tenía, que es entre dos océanos. Desde el siglo XVI, el Istmo de Panamá fue utilizado por España como ruta para transportar el oro y la plata, el oro que provenía de España y la plata que provenía de Perú. Estos se dirigían hacia Portobelo, donde se realizaban las ferias de Portobelo, que eran uno de los eventos comerciales más importantes en toda América. Los productos llegaban primero a la ciudad de Panamá en el Pacífico y luego cruzaban el istmo por el Camino Real de Cruces hasta llegar al Caribe. Este camino era una ruta terrestre construida para transportar mercancía usando mulas. Aunque el trayecto era difícil, largo y peligroso, esto permitió que Panamá se convirtiera en el centro del comercio entre América y Europa. Y avanzando un poco más, en 1848 ocurrió un descubrimiento de oro en California, en Estados Unidos, lo que provocó la llamada fiebre del oro. Miles de personas de distintas partes del mundo querían llegar rápidamente a la costa oeste para buscar la fortuna, pero en ese momento viajar desde Estados Unidos hasta California era muy peligroso porque implicaba rodear todo el continente por el sur, un viaje que podía durar semanas, meses. Por eso decidieron cruzar el Istmo de Panamá y se convirtió en una opción más rápida, pues. Sin embargo, atravesar la selva panameña seguía siendo complicado. Por esto se creó el Panama Railroad Company, que inició la construcción del ferrocarril de Panamá en 1850 y la inauguraron en 1855. Fue el primer ferrocarril que pudo unir dos océanos y uno de los proyectos de ingeniería más grandes del siglo XIX. La construcción de este fue muy difícil debido al clima tropical de nuestro país, la lluvia constante, inundaciones. Hubieron enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla que afectaron a muchas personas, lo cual detuvo muchas veces el proyecto por falta de personal. Pero a pesar de todo esto, se pudo completar y esto hizo que se pudiera reducir el tiempo en cruzar el istmo, lo que podrían ser días y semanas a que solamente fueran un par de horas. Esto fortaleció, la verdad, enormemente el transitismo y convirtió a Panamá en una de las rutas más estratégicas mundial. Primero fue el ferrocarril y luego fue el Canal de Panamá. Mi nombre es Cristina Salazar, saludos, y en esta parte del video haré un análisis sobre la redefinición del rol transitista del Istmo. Abordaremos una etapa que está marcada por el contraste entre la genialidad técnica y la tragedia humana. El es por construir un canal interoceánico en Panamá. Tras el éxito de Ferdinand de Lesseps en construir un canal de Suez, Lesseps llega a Panamá en 1880 con una visión que es muy característica del siglo XIX, cuando el hombre se creía todopoderoso. Y es justamente esta arrogancia técnica. ¿Cuál fue su primer error? Ya que Lesseps pretendía construir un canal a nivel en una geografía selvática y montañosa que no perdonaba la falta de adaptación, debido a justamente que en Egipto no encontró esta diversidad geográfica al construir el canal de Suez.
Históricamente debemos entender que el proyecto nació con vicios de legitimidad. El Congreso de París de 1879 fue una puesta en escena para validar la concesión Wise, ignorando las voces expertas como la del barón de Lepinay, quien fue el único en advertir en la región que Panamá requería de un sistema de esclusas y represas para dominar al río Chagres. Internamente, Panamá se convirtió en un escenario de profunda tragedia. La construcción se enfrentó a diversas adversidades que yo podría llamar enemigos implacables, como lo fue la inestabilidad geológica de Corte Culebra y las enfermedades tropicales, ya que sin conocer que el mosquito era el vector transmisor de muchas de las enfermedades, entre ellas la más predominó, que fue la fiebre amarilla. Los hospitales franceses se transformaron irónicamente en criaderos del mosquito Aedes aegypti, que era quien transmitía la fiebre amarilla y la malaria. La tragedia personal de uno de los ingenieros en jefe, Jules D. Clerc, quien perdió a sus dos hijos, a su yerno y a su esposa, es decir, a toda su familia, estando en el Istmo, simboliza el altísimo costo humano que tuvo la obra debido al ego, orgullo y egoísmo de Lesseps, que no oía razones y no prestaba atención a todas las señales y todos los contratiempos que estaba teniendo para construir el canal. Desde una perspectiva externa, la construcción del canal era una pieza clara en la rivalidad entre Francia y Estados Unidos, ya que el país que lograra realizar esta obra o esta conexión interoceánica se iba a convertir en el país más poderoso del mundo. Francia, siendo el segundo mayor importador europeo de productos estadounidenses, buscaba consolidar su hegemonía comercial. Sectores como la aeronáutica incipiente, la maquinaria y el valioso mercado de vinos y licores dependía de esta ruta. Sin embargo, la mala gestión financiera, la corrupción, la malversión de fondos, la mala administración llevaron a la quiebra de la Compañía Universal en 1889, provocando el famoso escándalo de Panamá en París y en el mundo, porque esto fue un fracaso a nivel mundial. Incluso Gustave Eiffel se vio salpicado por procesos judiciales debido a esta obra. En síntesis, el fracaso francés no fue un vacío absoluto. Y aunque el proyecto colapsó por la obstinación técnica y la fragilidad financiera que existía durante su proceso, que Ferdinand de Lesseps tuvo que recurrir a múltiples rifas donde los mayores inversores eran la gente trabajadora del pueblo de París. Dejó una huella imborrable a pesar de eso, ya que se realizó una cuarta parte y un poco más de la obra que querían hacer. Y hubo una vasta excavación inicial que fue las infraestructuras hospitalarias y una base de datos técnica que luego los Estados Unidos se encargaría de capitalizar años después. A pesar de que Ferdinand de Lesseps a finales intentó construir un canal de esclusas, convencido por lo que le dijo Philippe Bonneau-Varilla al llegar a Panamá. No se pudo hacer debido a toda la falta de administración que hubo antes y a que realmente no existían los fondos. Yo puedo concluir que el rol transitista de Panamá se redefinió aquí como una lección de humildad ante la naturaleza. Ahora paso la palabra a mi compañero que va a analizar cómo esta era estadounidense tuvo su impacto en el Istmo y cómo terminó la culminación de la obra.
Ante el fracaso del canal francés, el mundo entero dudaba de que si el istmo de Panamá pudiera ser dominado. Sin embargo, para los Estados Unidos esto no lo representaba ser un proyecto de ingeniería, sino un paso necesario para convertirse en una potencia global de primer orden. Pero antes de acabar, Estados Unidos debía resolver un conflicto diplomático con la mayor potencia naval de la época, el Reino Unido. Ambas potencias desde antes tenían interés en construir un canal interoceánico por Centroamérica, pero en 1850 ambos firmaron el famoso Tratado Clayton-Burwell, en donde prohibía construir y el dominio de un canal interoceánico, o sea, su administración bajo una de las dos administraciones, o sea, Reino Unido y Estados Unidos. Pero finalmente, tras arduas negociaciones, en 1901 se firma el Tratado High-Pont-Sefort entre Reino Unido y Estados Unidos, en donde el Reino Unido concede la autorización a Estados Unidos de construir un canal interoceánico, ya que el Reino Unido para ese entonces cambió sus prioridades en mantener o estabilidad en sus colonias, ya que el Reino Unido en ese tiempo era un imperio colonial, el imperio británico, sus colonias en la India y África, y Estados Unidos aprovechó estas circunstancias. Pero a pesar del permiso diplomático internacional, Estados Unidos aún estaba con el dilema de dónde construir el canal interoceánico. Los senadores preferían la ruta por Nicaragua querían aprobar la famosa ley Hepburn, que consistía en construir un canal interoceánico en Nicaragua, que era una ruta más económica y fácil, según. Pero aquí es donde aparece la figura de Felipe I Barilla, accionista e ingeniero francés que quería recuperar sus inversiones. Ocurrió un acontecimiento de la naturaleza, un sismo en Nicaragua, específicamente en donde según los estadounidenses querían construir el canal en Nicaragua. Un volcán ubicado, el volcán Momotombo, cerca del río Managua, erupcionó y entonces Felipe I Barilla, al enterarse de ello, distribuyó cartas con estampillas del volcán Momotombo en Nicaragua, advirtiéndole a los senadores y personas influyentes económicas que construir un canal en Nicaragua era algo arriesgado y una mala idea. Y esto logró convenciendo a los senadores y finalmente se aprueba la ley Spooner, que autorizaba la compra de los activos de la compañía fracasada, la compañía del canal interoceánico francesa, por $40 millones, actualmente $1.500 millones. Según esta ley, se iniciaba autorizar la construcción del canal interoceánico en Panamá y negociar con Colombia, pero las negociaciones con Colombia fue algo, terminó mal las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, debido a que en aquellos tiempos el istmo de Panamá se sabe que la situación económica, política y social estaba mal debido al abandono de la metrópoli Colombia, ya que Panamá en ese tiempo estaba unida a Colombia. Y entonces Estados Unidos, para defender sus intereses y protegerlos, decidió ocupar e invadir la zona del canal sin permiso de Colombia, molestando al gobierno colombiano. Y aquí es donde aparece la figura de Manuel Amador Herrero, y Estados Unidos aprovechó esta circunstancia y decidió apoyar, junto a Felipe I Barilla, también le presentó la idea a Estados Unidos de apoyar estos movimientos separatistas para así sacar provecho de la nueva república que surgía. Finalmente Estados Unidos apoya y Panamá consolida su separación de Panamá y Colombia el 5 de noviembre de 1903 con la salida de las últimas tropas colombianas. El 18 de noviembre de 1903, luego de este acontecimiento, se firma el polémico Tratado Hay-Bunau-Varilla, en donde Felipe I Barilla representa a Panamá y John Hay, secretario estadounidense, firma el acuerdo en donde el gobierno estadounidense, según le brindará protección a la nueva república, pero sin embargo Panamá le entregaría el control y el dominio de la zona de la franja del canal a Estados Unidos, como si fueran soberanos o fuera un territorio de Estados Unidos, para el control estadounidense, pues. En 1904 se inicia la construcción del canal de Panamá bajo la administración estadounidense, aunque se dice que este momento igual continúa la trágica historia de que miles de personas morían, falla logística y sanitaria. Y aquí es donde entra una figura vital, el ingeniero John Stevens, quien entra al mando y decide que es más eficiente mejorar las condiciones de trabajo de los obreros para así obtener grandes avances y eficacia. Reconstruyó el ferrocarril, mejoró los poblados, la sanidad, construyó alcantarillado, acueducto y ante todo le brindó apoyo al
Dr. William Gorga, quien mediante estudios del médico cubano Juan Carlos Finlay se dio cuenta de que el transmisor de esa fiebre amarilla era el mosquito. Y entonces, gracias a este descubrimiento o esta aplicación de esa investigación, el ingeniero aplicó y mejoró la sanidad y se logró erradicar la enfermedad. Y ante todo, lo más clave que hizo, el legado que dejó el ingeniero John Stevens es que cambió el diseño. Se dio cuenta que construir un canal al nivel del mar era algo imposible y cambió el diseño a reconstruir con un sistema de esclusa. Aunque posteriormente el ingeniero John Stevens se rindió y decidió abandonar el proyecto, ya que era algo muy burocrático, agotador para él. Entonces el presidente de aquel entonces estadounidense, Theodore Roosevelt, cansado de... no quería atrasarse pues, y no quería más renuncias, decidió nombrar al militar coronel George Washington Godsall. Godsall aplicó una metodología militar, pues, como disciplinada, donde exigía el máximo rendimiento de los obreros. Y gracias a esta, aunque algo polémica, pero gracias a esta metodología se logró grandes avances en 4 años. Y finalmente se logró la construcción de la esclusa que había proponido John Stevens, el sistema de esclusa y la titánica labor del corte Culebra, que ese era el talón de Aquiles desde la construcción del canal francés. Finalmente, a pesar de fenómenos naturales como el sismo que ocurrió en la zona del canal en Panamá y un tsunami que ocurrió de 3 metros en la Gunayala, en la San Blas, esto no amenazó los avances y finalmente el 15 de agosto de 1914 el vapor Ancón atraviesa la recién inaugurado Canal de Panamá, en donde se dice que iba a bordo en el vapor Ancón el presidente de aquel momento de Panamá, Belisario Porras, junto a otras 200 personas, y se transportaba cemento y algunos suministros. Luego de este acontecimiento, Panamá logra consolidarse con el sistema transitista que desde la época de la colonia ya España veía el territorio panameño para exprimir esa capacidad, esa potencial, pues. Y para concluir, obviamente no se niega que fueron clave los obreros, porque pusieron toda su esperanza y su energía y ganas de prosperar en la construcción de esta mega obra de ingeniería. También John Stevens fue relevante, ya que rediseñó y decidió mejorar la estabilidad, las condiciones de trabajo, ya que un trabajador que no tiene buenas condiciones no rinde. Gorga, influyente en la sanidad, y el coronel Godsall, que fue muy estricto y aceleró la construcción del canal. Y se sabe que construir un canal interoceánico en Centroamérica era un tema de disputa geopolítica y de interés por parte de las 3 potencias capitalistas extranjeras de la época: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, quienes las élites bancarias y diplomáticas estaban muy interesados en eso para lograr el dominio de los mares y el comercio. Y como mencioné anteriormente, Panamá se posicionó con el sistema transitista, en donde esto a largo plazo fue algo influyente, según fuentes, en la llamada globalización que nos dicen hoy en día, ya que permite la interconexión de comercio, mercancía, sea entre partes del mundo, fortaleciendo el sistema transitista de Panamá. Y ante todo, Panamá se volvió más multicultural y algo cosmopolita desde la época de la colonia, en donde Panamá ya recibía extranjeros y personas de diferentes culturas. Asimismo, en la construcción del canal bajo la administración francesa y estadounidense permitió esa nueva ola de inmigrantes extranjeros que fueron compartiendo y haciendo ese famoso crisol de razas que nos dicen hoy en día. Esta es la historia de nuestro canal de Panamá, una rica historia interesante y llena de anécdotas.